Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Enrique Córdoba y me complace informarles que tengo como invitada a una destacada escritora, Georgia Calcidú. Tiene una vida fascinante, de manera que quiero invitarla en primer lugar. Bueno, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por este recibimiento tan cálido aquí en la ciudad de Miami. Mil gracias. Bueno, nos encontramos aquí en el estudio del poeta John Jairo Palomino, a quien se le ha rendido un homenaje por su obra literaria y por muchas circunstancias. Tú has estado presente, ¿cómo te ha parecido? Quisiera agradecer a Yojairo por esta invitación. Eh, Al ver este certamen literario tan importante y a ver tantas voces latinas reunidas, me acordé muchísimo de lo que yo viví como hija de inmigrantes también en Alemania. Eso me conmovió, eso levantó muchas memorias, muchos sentimientos y me pareció un evento formidable porque es muy importante que uno logre llevar siempre este pedazo de la patria donde siempre esté. Y eso lo presencié en el homenaje de Joe Jairo y además me pareció muy oportuno este gran reconocimiento que hicieron a Joe Jairo como poeta y como escultor y además por haber escogido su obra como símbolo del niño inmigrante. Aprovechamos para saludar a Pilar Vélez, la presidenta de la Organización de Libros Mundo Hispano, para decirle que es una figura importante en el campo de la promoción de la cultura aquí en los Estados Unidos y de aglutinar a tantos creadores de letras, de literatura, de poemas y de prosa. Bueno, cuéntame tu vida. ¿Tú dónde naciste? Tú te llamas Georgia Calcidú. Yo me llamo Georgia Calcidu y Georgia significa la obra de la tierra. Así que este pedazo de Estados Unidos también que se llama Georgia tiene que ver con esta etimología, es la obra de la tierra. Yo nací en Tesalónica, esta ciudad famosa desde la antigüedad. Tesaloniki debe su nombre a la media hermana de Alejandro Magno, así que soy vecina del maestro Aristóteles y de Alejandro Magno y soy vecina del Monte Olimpo. Todas las mañanas de niña salía a ver el, el Monte Olimpo cuando el tiempo lo permitía y me sentía al lado de Zeus, de Atenea y de Apolo. Entonces yo entraba y salía con ellos a caminar por el monte Olimpo, así que soy del norte de Grecia. Eh, Yendo hacia Albania, donde nació Alejandro Magno. Eh, Alejandro Magno nació en la ciudad de Pela y Pela es a media hora de Tesaloniki. Lo que pasa es que por obra de los políticos y de la política, ahora al decir yo que soy Macedonia, como lo fue Alejandro, esta tierra milenaria de Alejandro Magno, pues ya se redujo a la Macedonia del Sur, porque el último apéndice de la antigua Yugoslavia, de la Yugoslavia de Tito, Skopje o Vardarska antes, ella usurpó la identidad de Macedonia de Grecia. Entonces ellos se llaman hoy en día la Macedonia del Norte y nosotros, de tradición milenaria, tenemos que decir que somos los macedonios del sur. Claro. Georgia, ser helénica para nosotros representa y simboliza la cultura, la poesía, Heródoto, es decir, es un privilegio realmente. Claro, y yo siento que Colombia es la nieta o la bisnieta de Grecia. Y me alegra muchísimo que a Bogotá le dieron el nombre de Atenas. Atenas de Sudamérica. Sí. Y Colombia realmente se ha, digamos, educado sobre los
los preceptos educativos de Grecia, de ahí siempre he sentido este gran amor hacia Grecia. Me sentí siempre una más en Colombia. ¿Qué recuerdas de tu infancia en Grecia? ¿Cómo era esa Grecia? Esa Grecia, yo estaba comentando a los compañeros en estos días, yo vengo de una familia que tiene que ver con la antigua Jonia, donde nace la filosofía presocrática, pero también tiene que ver con la tierra de las Amazonas, con la expedición de los argonautas, con Prometeo castigado en Cáucaso. Y yo recuerdo que cuando mi abuela materna llegó a Grecia en calidad de migrante, aunque eran tierras griegas habitadas durante milenios por griegos, por el cambio de la población del Asia Menor, Kemal Atatürk expulsó al helenismo de Ponto Euxino y ellos vinieron a Grecia y ellos se sentaban alrededor del fuego en los meses del invierno y alrededor del horno sacando el pan y contaban historias de las patrias perdidas. Con esta nostalgia, esto lo recuerdo muchísimo y sentí exactamente en este encuentro también por parte de toda la comunidad latina, esta nostalgia es el algos, el dolor, el nostos por la patria. Sí, lo he sentido acá y yo digo qué necesario es que uno nunca se desvincule de sus raíces, que uno esté siempre cerca de este pedazo de tierra que lo vio a uno nacer. Bueno, ¿hasta qué edad estuviste en Grecia? Yo salí con 7 años de Grecia, me crié en Alemania y de Alemania me vine a Colombia, pero yo estoy 24 horas conectada con Grecia. A mí no me puede pasar un día sin yo esté hablando con mi familia, con los amigos, pisar, aunque desde la distancia, tierra griega, eso me hace sentir invencible. ¿Y en qué, a dónde se te va la mente cuando te transportas a esa Grecia? A la luz, a la diafanidad de este cielo, a este cielo azul, a este mar azul, a la bondad del griego. Es un país muy hospitalario, un país que da la bienvenida a todos los forasteros, porque para el griego es sagrado recibir personas de otras partes del mundo. Entonces, para mí, Grecia siempre ha sido eso y Colombia ha sido este catalizador que me permitió ver a través de su luz mi tierra lejana. Qué bueno. Bueno, yo quiero invitarte a que nos tomemos un cafecito colombiano, Georgia Stimi Calcidú. llamas, llamas a nuestra salud, a la salud de todos. Bueno, seguimos hablando con Georgia Calcidú. Nuestros amigos televidentes están disfrutando de esta charla porque, mira, de Grecia no habíamos tenido una persona así con las características tuyas, que nació allí, se crió allí, que estudió allí. Yo me imagino que estudiar en Grecia, la historia del país es fácil porque tienen los personajes rondando por ahí por la placa, ¿ah? Por los pueblos, Así, por Corfú, ¿ah? así es. Pues al salir todos los días el sol, yo le decía a Apolo que me llevara con él para dar una vuelta por todo el territorio griego. Sí, uno camina a diario con todos estos dioses. O sea, hablar de los dioses de Grecia no es elevarse hacia ellos, sino caminar al lado de ellos. Bueno, quería preguntarte, ¿qué ocurrió? ¿Por qué salieron ustedes, tu familia, de Grecia para Alemania? En la época de la dictadura de los coroneles, mi papá tuvo muchos problemas, aunque vengo de una familia que ha vivido el exilio. La familia de mi mamá estuvo exiliada en Rumanía durante muchas décadas
y apenas en 1981, con el gobierno de Andreas Papandreou, se les permitió regresar a Grecia. Luego, pero la primera inmigración se dio con mi abuela Olga, que vino de estas tierras, de estas patrias perdidas, eh, emigró en 1922 a Grecia. Luego sus hijos tienen que ir en exilio a Rumanía, y luego vino la parte de mis padres que por problemas de la dictadura tuvieron que salir a Alemania. Y ahí nos criamos mi hermano y yo. Y la cuarta generación, el cuarto éxodo, es cuando yo decido venir a estas tierras de Sudamérica, porque sentía que yo tenía una misión en este continente y yo tenía que complementar lo que hacía falta al alma en esta tierra colombiana. ¿Cómo te ha recibido Colombia? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo ha sido tu vida en Colombia? Yo siempre me he sentido una más en este país, en la ciudad de Bogotá, y eso es para mí, Colombia ha sido este catalizador que apaciguó. Estaba comentando al amigo Johairo que en Alemania, eh, pues por más que uno estaba, digamos, en otro estatus, entre comillas, yo veía que el inmigrante en Alemania no se podía acomodar, nunca se pudo integrar. Nuestros como hijos, pues lo hemos logrado mejor, pero siempre se hacía, o sea, Alemania hacía sentir al forastero no bienvenido. En cambio, en Colombia siempre todo el mundo, todo, por lo menos los griegos con los cuales yo me comunico, todos, aunque somos una colonia muy reducida en Bogotá, en Colombia, todos se sienten bienvenidos. Yo tuve la suerte de ser abrazada por la señora Lolita Casas, que fui desde el momento que llegué la otra hija de Lolita. Y eso para mí es muy importante, el calor humano, la sonrisa, por más que había dificultad de comunicación, siempre estaban ahí para ayudarte de una u otra manera. Eso no lo puedo olvidar nunca. Y para mí el factor humano es lo más esencial. Y yo digo que hay que rescatar la esencia humana que se está perdiendo. Colombia vista por una griega. ¿Qué regiones de la geografía de Colombia has visitado? Yo creo que conocí a todo el país y no hay una parte fea de Colombia, no hay. Solamente levantarme y ver el sol todos los días en Bogotá, aunque sea considerada la ciudad una de las ciudades más frías de Colombia, para mí es suficiente que salga el sol, así sea durante media hora. Eso a mí, ese es el motor de mi vida. Pero es que Colombia no tiene una parte fea, ¿sí? Su, su mar Caribe, sus Andes, su Amazonas, esta diversidad étnica que se conoce en Colombia. Yo me considero muy privilegiada porque yo creo que fue el mayor regalo que pude haber recibido por parte de los cielos. Qué fenómeno. Fantástico. Bueno, y de la gastronomía colombiana, ¿qué te ha gustado? Todo. Yo recuerdo que los primeros días que llegué me habían dado la yuca, que me encantó. No podía describir a Lolita qué fue lo que a mí me había gustado, porque quería volverlo, sí, a saborear. Y no, y llegó, recuerdo, Fernando, el hijo mayor de Lolita, y estaba tratando, no, todo el tiempo de describir qué fue lo que me habían dado en este día que me había encantado. O sea que todo es saber rico, todo, todo. Sus frutas, ni hablar de las frutas y la variedad en cuanto a la gastronomía en cada región con su comida típica. Yo les cuento, no hay nada, nada feo en Colombia, para mí. Qué Para bueno. mí, yo disfruto este país, disfruta su gente,
disfruta su sol, a su sonrisa, todo. Georgia Calcidú, ¿qué te ha preguntado la gente en Colombia cuando visitas la costa, el Amazonas, los llanos, el Valle, Santander, Antioquia? ¿Qué te ha preguntado la gente que te ha llamado la atención? ¿Alguna curiosidad que recuerdes? Como griega. Pues la pregunta es, pues la pregunta que le hacen a uno un visitante, que cómo te sientes, cómo te aceptó, o sea, Colombia. Yo dije, pues yo tengo que decir la verdad, siempre me he sentido bienvenida, siempre, siempre. Yo no tengo un recuerdo malo desde el momento que pisé Colombia y vine soltera, vine sola. O sea, yo no tuve ningún familiar que me hubiera hablado en algún momento de Colombia, así para que viniera yo con una idea preconcebida. O sea, vine para dejarme sorprender in situ. Entonces yo decía, yo recuerdo que los profesores en Alemania me decían, pero ¿cómo te vas a ir? Eso es una forma salvaje de viajar. ¿Cómo te vas a ir a un país desconocido cuya lengua no estás hablando, no conoces? No, yo le decía, yo quiero, o sea, yo tuve la suerte de conocer unos compañeros de la universidad latinos y a mí este español tan musical me transportaba. Yo decía, yo necesito sentirlo en estas tierras y no me arrepentí nunca, nunca. ¿Qué fue lo primero que empezaste a escribir de Colombia? Eh, ¿Qué empecé a escribir de Colombia? Haciendo una apología a su sol. Para mí es a su luz, a la sonrisa de su gente, a esta facilidad de comunicación. O sea, por más ocupado que sea el colombiano, si necesitas algo, siempre va a encontrar el momento de decirte eh, en qué te puedo ayudar, qué, qué se te ofrece. Y eso para mí ha sido lo más importante para rescatar de Colombia, destacarlo y elogiarlo, porque, como te digo, para mí este factor humano es lo más esencial de la vida. ¿Qué has escrito? ¿Qué otros libros has escrito? Aquí los tengo, de hecho. Eso, Los Destellos fue la primera antología. ¿Lo tienes en griego también? Sí, es bilingüe. ¡Qué maravilla! El segundo es La vida sería una bella alternativa. Sí, Y ese tercero es Dijo la Pitia, la pitonisa. ok. Es este. Bueno, eh, háblanos brevemente de cada uno de estos. A ver, sí. eh, el primero, Destellos, son estas imágenes que uno carga consigo, porque yo considero que la sangre tiene memoria y esas imágenes estaban en remojo durante décadas hasta que decidí en eh, compartirlas con otros compañeros, con otros compañeros poetas, pero también ahí está una parte de mi vida en Alemania. En La vida sería una bella alternativa. Es una crítica hacia el mundo que nos tocó. De hecho, aquí me permiten, quiero decir, esta dedicatoria va, es Este libro está dedicado a mi amada Grecia, cuyas piedras, aunque mutiladas, siguen sosteniendo la humanidad y los museos del mundo. A la luz de Grecia, que no envejeció para nunca morir. A mi familia en Grecia, a mi familia en Colombia, a mis amigos en todas las latitudes de la tierra, al rescate de la especie humana minimizada en polvo a la que vergonzosamente pertenezco. ¡Qué maravilla! Y esas son, ese es el afán mío de poder, eh, yo digo, puede ser que el poeta sea un ser
utópico, atípico, atópico, pero nos tocó un mundo distópico y a través de todas, de al querer crear, uno está tratando de corregir esta realidad que nos está tocando vivir como humanidad. Ese es el segundo libro y Dijo la Pitia contiene 2 cuentos, entre otros poemas, de carácter, de una crítica hacia la sociedad, una crítica hacia la política, porque soy una hija quemada, digamos, de la política. Contiene un cuento titulado Donde yacen los recuerdos. ¿Cómo comienza? La historia de esto, yo quisiera tal vez leer. Es Georgia Calcidú, griega, residenciada en Colombia, quien nos visita en Miami. Sí, es un encuentro con una persona santanderiana, no me preguntan por qué, tal vez por el fenotipo. Yo en cierta manera quería sacar la experiencia mía también como hija de inmigrantes en Alemania y necesitaba encontrar un gancho. Entonces, la gente de Santander es de un fenotipo más claro, de ojos azules. Entonces me inventé que yo estaba sentada en el parque en una mañana dominical donde había llovido fuertemente y me encuentro, cerré los ojos para meditar, tenía unas hojas en la mano, se me cayeron y cuando abro los ojos al lado está sentado un señor quien recoge las hojas y me pregunta que si yo soy poeta, si yo escribo. Y así empezamos a entablar una charla donde él me dice que él también era de origen alemán. Y eso me permite, sí, traer todos los recuerdos al parque mientras estaba hablando con este señor. Y hay una parte que, pero tal vez lo encuentro aquí más rápido porque lo tengo marcado, donde dice, hablo de precisamente de la inmigración y digo que la migración es, eh, perdonen, aquí mientras uno va recogiendo esto, me está hablando, me está preguntando sobre la poesía, entonces, y me dice, ¿usted escribe en español? Y yo le contesto, el español tiene un encanto especial, es una lengua totalmente tolerante que no conoce reglas estrictas, porque sí lo es el alemán, o sea, el alemán, si utilizas, por ejemplo, las frases subordinadas, tienes que pensar que el verbo tiene que ir siempre al final, mientras eso no pasa con el español ni pasa con el griego. Entonces, hay la libertad nace ya en el concepto de la lengua. Y para mí, la libertad es la palabra que rige mi vida. Qué bueno. Es Pues qué maravilloso haber conversado con Georgia Calcidú, una griega que nos visita a propósito de un encuentro de escritores rindiéndole un homenaje a el poeta John Jairo Palomino. Bueno, un saludo para nuestros amigos televidentes aquí en el sur de la Florida, Georgia. em, lo que yo presencié en estos días de este certamen, mi libro hispano, me llenó muchísimo porque yo sé qué significa estar uno viviendo de su país y tener este afán de no perder nada de su tierra. Yo digo que uno tiene que llevar la tierra en las suelas del zapato para estar siempre, o sea, seguro que la tierra, la patria está caminando con uno. Y eso lo vi, uno no debe nunca perder sus raíces
por más que uno como extranjero siempre, yo digo, los extranjeros puede ser que seamos considerados como burros que olemos siempre a nuestro primer establo. Qué bueno. Georgia, quiero aprovechar la ocasión para obsequiarte mi quinto libro de viajes, De la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego. Hay Un placer. muchísimas gracias. Mil gracias. Amigos, gracias por acompañarnos. Enrique Córdoba les desea felicidades. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Felicidades.